suene la trompeta en el día del Señor, su esplendor y eterna claridad veré. Cuando lleguen los salvados ante el magno Redentor y se pase lista, yo responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista. De la serie de estudios escatológicos vamos a estudiar el arrebatamiento de la iglesia. Como nos dicen las Sagradas Escrituras en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 3, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias porque te has manifestado a nosotros a través de tu palabra. Hoy te tenemos en nuestro corazón por medio de tu palabra. Pero un día te veremos tal como tú eres, porque seremos semejantes a ti, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si leemos en Primera de Tesalonicenses 4:13 al 17, encontraremos lo maravilloso que nos expresa el Señor a través de su palabra. Y dice lo siguiente: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La palabra de Dios es bien clara cuando dice que Él vendrá por su iglesia, por su esposa. Jesucristo es el esposo. Pero este evento que va a suceder es porque es un evento donde vamos a recibir al Señor en el aire. Y Él nos arrebatará en un momento, en un abrir y en un cerrar de ojos. Haciendo un análisis más profundo, nosotros analizamos el concepto de término bíblico arrebatados, ya que del griego significa arpazo. En 1 de Tesalonicenses 4:17 se nos habla de reunidos. Y cuando nosotros hablamos de reunidos del griego y episunagoges, en 1 de Corintios 5:4, nosotros podemos ver de que prácticamente allí se nos habla acerca de, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Habla de la palabra reunidos, y arpazo en 1 de Tesalonicenses 4:17 lo que significa es arrebatados. En otras palabras, quitar de en medio, quitar del lugar, algo que le pertenece a alguien. En este caso, la iglesia le pertenece al Señor y Él arrebata su iglesia, quita su iglesia de este mundo. Como podemos ver, el arrebatamiento tiene lugar cuando el Señor toma la iglesia y la lleva a estar con Él. Vamos a hacer un análisis como se nos dice en el libro de Hechos 8:39. Sí, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Entonces, como vemos, fue arrebatado en el Espíritu. Una forma de cómo el Señor también lo ha hecho con su iglesia. Segunda de Corintios 12:2 dice al 4: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Como podemos ver, otro análisis que vemos en el libro de 2 de Corintios 12, es que este hombre fue arrebatado. Aquí nos estamos refiriendo al apóstol Pablo. Fue arrebatado al tercer cielo. Eso significa
que él no sabía el momento en que podía ser quitado en espíritu en ese instante. Por eso se dice la palabra arrebatado, arpazo. También en contraste, episunagoges se refiere al resultado del arrebatamiento. ¿Qué significa? Una vez que nosotros fuimos arrebatados, o arpazo en griego, y vamos al siguiente paso, que es la reunión con Cristo, el encuentro con Cristo. Entonces, estas expresiones son maravillosas. Ahora, algo importante que nosotros debemos de notar es que este arrebatamiento, para que se pueda dar, hay una transformación de los cuerpos. Y esa transformación de los cuerpos es algo también misterioso. Pero nosotros podemos escudriñar las Escrituras y en ellas encontrar aclaración. Así mismo vamos a leer en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Y cuando nosotros leemos la palabra de Dios de la siguiente manera: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. En otras palabras, el Señor mismo nos está diciendo en su palabra que vamos a ser semejante a Él. Y vamos a verle tal como Él es. Entonces, también nosotros leemos en el libro de Mateos, capítulo 17, versículo 2, lo siguiente: y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Como podemos observar, hay una manifestación en ese momento de gloria, en donde el Señor se transfigura y su rostro se transforma como el sol. Ahora, ¿quién puede resistir ver al sol? Nosotros sabemos que si vemos al sol nos cegamos, pero la palabra de Dios dice que el Señor, su rostro se transformó como el sol y sus vestiduras fueron como la luz del día. Pero si nosotros vemos en Marcos 9:2, todavía nos aclara un poco más. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes. Escuchen, resplandecientes. Blancos, muy blancos, como la nieve. Tanto que ningún lavador en la tierra lo puede hacer tan blancos. ¿Se imaginan ustedes que es indescriptible la forma en que el escritor lo hace en la palabra? Dice que no hay ningún lavador en el mundo. Entonces estamos hablando de algo indescriptible, de algo glorioso. Asimismo, en Daniel 7:9 nosotros leemos: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve. Una vez más, vuelven a reafirmar acá la vestidura blanca como la nieve y el pelo de su cabeza como la lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Y en Apocalipsis 4:3, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Estamos hablando de un evento glorioso, un evento donde va a ocurrir un fenómeno que no podemos nosotros describir, ya que primeramente para poder ser arrebatados, inmediatamente nuestros cuerpos serán transformados. Seremos transformados en cuerpos gloriosos. Cuerpos gloriosos. Y de esta manera también se nos habla en el libro de Lucas. Lucas capítulo 28, ¿verdad? Libro de Lucas 9, 28 al 36. Y dice que aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. La apariencia de su rostro se hizo otra. Cambió, se transformó. Y su vestido blanco y resplandeciente. Dice, quienes aparecieron, y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba a Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús
y a los 2 varones que estaban con él. Como podemos ver aquí, el Señor estaba revestido de gloria. Así lo mismo Moisés y Elías, revestido de gloria. De la misma manera, sucederá el día en que nosotros seamos arrebatados. Nosotros seremos revestidos de gloria también, semejante a nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios ha sido bien enfática en cada uno de estos textos bíblicos que hemos leído y cómo el Señor se ha venido manifestando a través de su palabra. Y a como terminamos de reafirmar en Apocalipsis 1 del 13 al 16, leemos: y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía a su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol, resplandeciente en su fuerza. Gloria a Dios, porque también nosotros seremos semejante a Él, y nuestro rostro será como el sol, y nuestro cuerpo será como la luz del día, blanco como la nieve, resplandeciente. Ese día glorioso lo estamos esperando como hijos de Dios. Vamos a estudiar una tabla comparativa entre lo que es el arrebatamiento y la manifestación gloriosa en el siguiente capítulo. Que Dios les bendiga, estimados hermanos, y sean bendecidos hoy y siempre.